Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, trata de la iglesia. Si usted quiere conocer detalles de qué es la iglesia, cómo es la iglesia, bueno, ahí Efesios obviamente es el gran libro para estudiar aquello, junto con otros, primera a los Corintios, primera a Timoteo, pero Efesios por mucho es un libro, es una carta en la cual el apóstol habla específicamente, gracias, de la iglesia. Amén. Y digo que nos vamos a quedar bastante tiempo en el capítulo 4 porque creo que es uno de los capítulos que más necesitamos comprender. De hecho, les confidencio algo. Yo quise estudiar toda la carta de los Efesios porque quería enseñar el capítulo 4, ¿ya? Entonces dije, ¿cómo voy a enseñar el capítulo 4 si no tenemos un contexto más amplio de la carta? Así es que ahí llegamos al capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 16. Y hoy vamos a ver el tema a la luz de este texto, la manera en la que Cristo edifica su iglesia. La manera en la que Cristo edifica su iglesia. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Quiero invitarles a orar al Señor. Padre amado, quiero sumarme, Señor, a las oraciones que se han hecho y rogarte, Señor, que tu misericordia sea con nosotros y que nos ayudes en este tiempo con tu palabra, Señor, a recibir de parte del Espíritu Santo aquella instrucción que necesita nuestra alma, aquella enseñanza, aquel desafío, aquella exhortación, aquella corrección, Señor, todo lo que necesita nuestra alma, Señor, en este momento, Padre, con tu palabra queremos encontrar aquellas respuestas, Señor. Padre, orienta nuestro corazón hacia tu voluntad. Ayúdanos a comprender, Padre, la manera en la que Cristo edifica su iglesia, para que nosotros no solamente podamos conocer estos detalles, sino que involucrarnos en eso también, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Necesitamos de tu gracia en este tiempo, para mí que predicaré la palabra, Señor, y para todos nosotros que tenemos el desafío de responder a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, esencialmente lo que este texto que hemos leído muestra es que Cristo, hermanos míos, edifica su iglesia a través del establecimiento de hombres dotados con dones de enseñanza y liderazgo, los cuales tienen como tarea principal capacitar a los creyentes para que estos realicen la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. A través del ejercicio de los dones que el Señor dio a cada uno. Y este crecimiento, como dice ahí el texto, en dos partes, se desarrolla en amor, en amor. Hermanos, primero que todo, que debemos responder una pregunta, ¿qué entendemos nosotros por edificar? Porque es una palabra que aparece de alguna manera en el centro, como verbo dominante en todo el párrafo. La edificación, edificar, construir. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando habla de edificar?
Bueno, una definición de edificar dice lo siguiente, es el acto, escuche bien, es el acto de avanzar algo hacia su plenitud o terminación. Y ese algo tiene que ver con algo inconcluso, inconcluso. Yo tengo en casa algunas tareas inconclusas, ¿cierto? Que mi esposa me ayuda a recordar de vez en cuando que tengo que terminarlas. Entonces, esas tareas inconclusas, ¿cierto? Se necesitan ¿qué? Ser avanzadas. ¿Hasta llegar a qué? A terminarlas, a concluirlas. Y esta tarea de avanzar en el trabajo que tenemos inconcluso hasta lograr terminarlo, esta es la idea de edificar la iglesia. No que la iglesia en sí sea algo a medias, como mi trabajo, ¿ya? Sino que la iglesia es algo que ya está definido por el Señor, decretado por el Señor. Sin embargo, estamos en una etapa como iglesia de Cristo en el mundo en donde Cristo está edificando su templo. Esta metáfora, esta figura de edificar, es una metáfora que ocupa el Señor en su palabra para hablar obviamente del crecimiento de su iglesia, del avance de su iglesia. Ahora, como vamos a notar hoy y tal vez el próximo domingo, este avance en sí, este crecimiento, no necesariamente implica o no únicamente implica el avance, el crecimiento numérico, sino que esencialmente este crecimiento apunta al crecimiento espiritual. Entonces, hermanos míos, edificar es eso, avanzar hacia algo, avanzar algo hacia su plenitud, hacia su terminación. Entendido como el proceso de ayudar en la construcción de un edificio incompleto, ¿cierto? Incompleto. A veces nos toca que compramos algo, ¿cierto? Y que tiene detalles. Compré un auto, pero tiene detalles, entonces hay que arreglarlo. Está incompleto. Esa es la idea que en sí tiene la palabra edificar. Hermanos, debemos recordar que la primera vez que Cristo menciona a su iglesia en los evangelios como aquel pueblo del nuevo pacto a través del cual él expandiría su reino en este mundo, la primera vez que menciona a su iglesia, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, esta declaración de Cristo nos habla de dos verdades que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar de estas dos verdades que emanan de esta declaración de Cristo. Primero, que la iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. No pertenece a ningún hombre, ya, ninguna organización, sino que es de Cristo la iglesia. Y ahora, otra verdad es que Cristo edificará su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo edificará su iglesia. Él lo dijo, y él se lo dijo, hermanos míos, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, ¿cierto? Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca, la declaración que acaba de hacer, la de que Cristo es el Hijo de Dios, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos míos, Cristo edificaría su iglesia. Ahora, sin embargo, estas verdades nos llevan a preguntarnos de qué manera, ¿ya? ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en la que Cristo iba a edificar su iglesia? Si él también dijo, yo tengo que irme, ¿ya? Yo tengo que irme al Padre. Entonces, queda esa incógnita para los apóstoles de qué manera Cristo va a edificar su iglesia. Bueno, este pasaje de la carta a los Efesios que nos provee realmente valiosa información para comprender, hermanos míos, la manera en que Cristo edifica su iglesia. Definitivamente este es un pasaje crucial para comprender la manera en que Cristo edifica su iglesia.
Y la primera verdad que debemos mencionar con respecto a esto es que, hermanos, Cristo usa a miembros de su cuerpo que cumplen la función de liderar y capacitar al cuerpo de Cristo. Primero que todo, Cristo usa miembros de su cuerpo que cumplen la función de liderar y capacitar al pueblo del Señor. Ahí lo dice el apóstol Pablo en el verso 11. Y él mismo, ¿quién es ese mismo? Cristo. El contexto nos habla de que es Cristo hablando. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Note que él establece un liderazgo de enseñanza para perfeccionar a los santos. Ahora, esto de que él mismo constituyó significa, hermanos míos, que él ordenó el edificio, que él como jefe de obras, como arquitecto, él ordenó no solamente el diseño, sino que la construcción misma, las etapas en las que este edificio sería construido, que es la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos míos, algo importante que atender antes de ir a hablar de estos dones es que en la iglesia existe algo que nosotros podemos llamarle la primacía de las escrituras en el desarrollo de la iglesia. La primacía de la Biblia, de la palabra de Dios en el desarrollo de la iglesia. No hay crecimiento sin Biblia. No hay avance sin palabra de Dios. No hay madurez sin escrituras. ¿Ya? No hay edificación sin la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos esa deducción? Bueno, por los dones que menciona él. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios la que él usa de manera fundamental en la edificación de la iglesia? ¿Por qué sacamos a colación la palabra del Señor? Hermanos, porque todos estos dones que el Señor menciona aquí, o Pablo menciona aquí, como dones que son la plataforma, ¿cierto?, de la edificación, todos estos dones tienen que ver con el ministerio de la palabra. Todos estos dones tienen que ver con el ministerio de la palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son la primera plataforma sobre la cual esta edificación se hace posible. Y todos estos hombres mencionados aquí, todos estos oficios, son hombres dotados con dones espirituales asociados de manera especial a la predicación o a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando comienza el apóstol Pablo a hablar de la manera en que Cristo edifica su iglesia, lo primero que pone en relieve es hombres que enseñan la palabra, hombres que instruyen la palabra, hombres que de alguna manera transmiten lo que Cristo enseñó. Y en el tiempo, en las generaciones, transmiten lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, hermanos míos, la primera plataforma ineludible es la palabra del Señor como elemento primordial en la edificación de la iglesia de Cristo. Ahora veamos los oficios que son mencionados aquí. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Bueno, veamos primero los apóstoles y profetas. No vamos a entrar en detalle de estudiar cada uno de estos dones. Ya tendremos tiempo en la escuela bíblica de hacerlo. Hemos dicho que Cristo edificaría su iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es concebida, hermanos míos, como un templo en construcción. Así se concibe en el Nuevo Testamento. Bueno, una de las figuras que ocupan los apóstoles para hablar de la iglesia habla de un templo en construcción. Hay otras figuras, la esposa, la novia, ¿cierto? Y otras más. Pero, hermanos míos, el templo de Dios en construcción es la figura que el apóstol quiere tomar aquí, ¿ya? Y también toma la del cuerpo, ¿ya? Del cuerpo de Cristo, para hablar sobre la iglesia. El apóstol Pedro también, tomando esta metáfora, habla
de esta construcción, de esta edificación del templo de Dios, diciendo, acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Recuerden que el apóstol Pablo también recuerda estas palabras del Antiguo Testamento, diciendo que Jesús es una piedra angular, es la principal piedra del ángulo. Hemos dicho esto en alguna oportunidad en la escuela bíblica. La piedra del ángulo se ocupaba en la arquitectura judía, bueno, romana y en todas partes, en esos tiempos, para servir como escuadra, de alguna manera, para ver que la construcción de un edificio fuera recta. Entonces, era una piedra generalmente cuadrada o rectangular que tenía todos sus planos bien angulados en 90 grados. Y cuando se iba a construir un edificio, lo primero que se hacía, hoy en día, ¿qué se hacen? Se toman niveles, se traza, bueno, pero en ese tiempo lo primero que se hacía es se mandaba a pedir o a cantear o a comprar una piedra angular. Y la piedra angular se tomaba, la llevaban los trabajadores y las ponían en lo que teóricamente iba a ser una de las esquinas de la casa o del edificio. Entonces la ponían ahí, la piedra angular, y esa piedra angular, que era rectangular, generalmente cuadrada, decía que esta línea, todo ese muro tenía que seguir la línea de esa piedra angular. Y para acá también, y hacia arriba el plomo también. Entonces esa piedra angular era la clave para que el edificio quedara absolutamente bien construido. Ahora, Cristo es mencionado proféticamente como la piedra angular de la iglesia. De hecho, Pablo a los Corintios les recuerda, hablando de esta división y todo lo que estaba pasando ahí, él les dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, ¿ve? Hay otros que edifican, pero el fundamento ya está puesto, dice Pablo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3. Entonces, hermanos míos, la principal piedra de este fundamento es Cristo mismo. Y sobre esta roca, Cristo edificaría su iglesia. ¿Entienden? Y Pedro toma esta figura y lo dice ahí en 1 Pedro capítulo 2, versos 4 al 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Estos dos adjetivos no son antojadizos, porque una piedra escogida y una piedra valiosa eran las características que debía tener una piedra angular. Tenía que ser bien escogida. No podía ser, no debía tener desniveles, no podía ser chueca, no podía tener un ángulo obtuso o abierto, qué sé yo. No, tenía que ser perfecta. Esa piedra es Cristo. Nuestro Cristo es la perfecta piedra del ángulo. Y también el verso 5 dice, vosotros también, cristianos, como piedras vivas, note, la gran piedra viva es Cristo. Pero Pedro dice, nosotros también somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, hermanos míos, lo que está diciendo Pedro de una u otra forma es, Cristo en esta construcción de su templo que es la iglesia, te ocupa a ti, me ocupa a mí y ocupa a cada creyente para ser parte de esa construcción, para ser parte de todo eso. Entonces, hermanos, para construir este templo santo de Dios, que es la iglesia, debido a esa necesidad de construir o de edificar,
es que el Señor constituyó apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál fue la labor primordial de los apóstoles y profetas? Bueno, poner el fundamento de este edificio llamado iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Bueno, ahí mismo dice en Efesios, más abajo lo vamos a leer. Ahora, la palabra, cuando dice constituyó a unos, o cuando en Corintios también dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego, lo segundo, profetas, lo tercero, maestros. Está diciendo que Cristo fue el que diseñó no solamente la forma de la iglesia, sino que los elementos que iban a ser primordiales para esta edificación. Trayéndolo a la parte práctica, eso, hermanos míos, los pastores que han de estar en las iglesias no deben ser, o sea, deben ser aquellas personas, aquellos pastores que Cristo designa, asigna. ¿Me entiende? Obviamente tenemos nosotros todo un entendimiento de cómo se instala un pastor en una iglesia. Por una parte debe haber el llamado en el individuo, por otra parte debe haber un reconocimiento de la iglesia del llamado de ese individuo. Por otra parte, ese individuo debe cumplir con los requisitos que Pablo ahí menciona en primera. Entonces hay una serie de cosas, digamos, que se juntan, que se cohesionan, hasta que al final la iglesia determina instalar a esta persona como su pastor. Pero a pesar de que todas estas cosas tienen su dimensión humana, hermanos, es el Señor quien pone al liderazgo que está llamado a capacitar a los santos. Cuando dice 1 Corintios 12, 28, dice lo siguiente: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es interesante el lenguaje que ocupa Pablo aquí, porque cuando dice primeramente apóstoles, ¿ya? Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, y luego los que sanan, y etcétera, etcétera. Esas tres primeras, digamos, categorías son de alguna manera puestas en orden, ¿ya? Pudiéramos decir, de autoridad, de importancia, pero en el fondo lo primero que constituyó, está diciendo Pablo, lo primero que constituyó Cristo es apóstoles. Lo segundo, para abajo, profetas. Y lo tercero, dice el apóstol, maestros. Ahora, ¿por qué entendemos que esto es un orden de prioridad o de importancia? Porque así son las palabras originales, ¿ya? Las palabras originales en el griego literalmente significa en número 1, número 2, número 3, primero, segundo, tercero. Aunque ahí ocupa la palabra luego, quiere decir segundo. Pero es interesante porque cuando después empieza a hablar de los otros dones, ocupa otra palabra que no tiene que ver con el número de importancia, sino que es como decir, y después, y después, y después, y después. Entonces, establece los primeros tres dones, apóstoles, profetas y maestros, como los dones primordiales para la iglesia, y luego los demás dones. Esa es la idea. Luego todos los demás dones. Entonces, esta palabra de que Dios puso, está hablando de que Él designó a personas. Él le dio una responsabilidad, una obligación a estas personas. Ellos fueron apóstoles y profetas, hermanos, encargados de poner el fundamento en la iglesia. Es decir, toda la base doctrinal y toda la base de la práctica en la iglesia en sus inicios y para todas las generaciones. Por eso nosotros hoy en día debemos decir que somos una iglesia apostólica. Somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿cierto?, edificándonos sobre el fundamento que dejaron los apóstoles y profetas.
Efesios lo dice ahí, Pablo lo dice en Efesios también. Capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo dice que nosotros estamos, bueno, los efesios, pero por extensión nosotros, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto, hermanos míos, es uno de nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo con la vigencia del don de apostolado o del don de profecía como en ese tiempo se conocía. Porque justamente apóstoles y profetas fueron encargados de echar el fundamento. Y por sentido común incluso nosotros podemos comprender que cuando hay una construcción de un edificio, cuando se construye una casa, hermano, hay una etapa en donde tú tienes que poner los fundamentos. ¿Y cuándo es esa etapa? Al inicio. Al inicio, tú pones la base, tú pones el fundamento, tú pones el cimiento y después comienzas a edificar para arriba. Tú no edificas primero, oh, qué linda quedó la casa, pero ahora voy a hacer los fundamentos. No, no es así. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor es explícita en explicar que fueron los apóstoles y profetas que pusieron el cimiento a la iglesia, debemos entender que este cimiento se puso al inicio, al comienzo de todo el avance del cuerpo de Cristo hacia adelante. Ahora, este fundamento, hermanos míos, del cual habla el apóstol Pablo, fue recibido por los apóstoles y por los profetas a través de la revelación directa del Espíritu Santo. Por eso este fundamento tiene que ver con verdades doctrinales. ¿Cómo pudieron la iglesia de Cristo interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién desarrolló toda la teología cristiana? Bueno, los apóstoles y profetas. Ellos fueron asignados para eso. Efesios capítulo 3 lo dice. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, tal como ahora es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, todos esos misterios que estaban velados en el Antiguo Testamento, pero anunciaban a Cristo, todas esas cosas misteriosas, por decirlo, porque estaban ocultas a nuestros ojos, fueron reveladas. No es que a los apóstoles las descubrieron, no, se les reveló a ellos. Apóstoles y profetas recibieron la revelación del Espíritu Santo. O si no, hermanos, imagínense cómo de pronto una iglesia que nace por allá en Macedonia, en Filipo, cómo de pronto ellos pueden tener exactamente la misma doctrina que la iglesia que nació en Jerusalén o que la iglesia que está en Roma. O sea, ¿cuál es el elemento que nos une? Bueno, Pablo lo dice en el capítulo 4. Dice, un Señor, una fe. Está hablando ahí del cuerpo doctrinal de la iglesia. Creemos lo mismo. Y como iglesias diseminadas en todo ese territorio romano, que ni siquiera había comunicación fácil en ese tiempo, ¿cómo llegaron a tener una comprensión, la misma comprensión del Evangelio, la misma comprensión de la doctrina? ¿Cómo? Bueno, la labor de los apóstoles y profetas establecen el fundamento. Por eso en las iglesias generalmente había profetas y maestros, como dice el capítulo 13 de Hechos, dice, en Antioquía había profetas y maestros, ¿cierto?, que estaban ahí, y uno de ellos era Saulo y otro era Bernabé, hasta que el Espíritu los llamó para hacer una obra misionera. Pero ellos eran profetas y maestros. Eso había en las iglesias. ¿Qué hacían los maestros? Enseñaban el Evangelio. ¿Qué hacían los profetas? Recibían revelación directa del Espíritu Santo para la instrucción de la iglesia. Y toda esa profecía era, ¿cierto?, examinada, corroborada con la verdad apostólica. Finalmente, los apóstoles eran quienes tenían la autoridad mayor,
pero los profetas también eran personas que recibían revelación para la iglesia. Los apóstoles fueron los que dejaron escrita esa revelación, los profetas no, pero igualmente recibían esa revelación para las iglesias. Por eso es que Pedro en su segunda carta dice lo siguiente: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y también del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, la enseñanza apostólica constituyó la autoridad en la iglesia. Por eso Hechos capítulo 2 dice que cuando se convirtieron todos esos en Pentecostés, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, habían estos dos oficios que eran distintos. El apóstol tenía ciertos requisitos, uno de los cuales incluso era haber visto a Cristo resucitado. Cuando se eligió el reemplazante de Judas Iscariote, decían ellos, por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Había un requisito para ser apóstol: haber visto a Cristo, haber estado con Cristo. Pablo mismo, cuando argumenta de su apostolado, dice, ¿acaso no soy libre? ¿Acaso no soy apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús nuestro Señor? ¿Ve que era un requisito? Haber visto a Cristo. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, dice. Los apóstoles tenían ese requisito de haber visto al Señor Jesús resucitado. Y los profetas, bueno, el profeta no tenía el requisito de haber visto a Cristo resucitado. Ellos eran hermanos que recibían revelación directa para la iglesia, como los apóstoles. Debido a que aún no estaba, hermanos míos, esto es importante, el por qué recibían revelación directa para la iglesia era porque todavía no estaba terminado ni definido el canon del Nuevo Testamento. Pero una vez que tuvieron todo el canon completo, desde Mateo hasta Apocalipsis, ya no se necesitó más de estos dones. Y ya la labor del profeta, como aquel que enseñaba la revelación de Dios, pasó a ser del propio pastor, del propio maestro, que de alguna manera ejerce el mismo trabajo de manifestar la voluntad de Dios al pueblo. ¿Quiénes eran los evangelistas? No eran como hoy podemos imaginarlo, es decir, hombres haciendo campañas de evangelismo. No eran así realmente. Más bien eran misioneros itinerantes que iban compartiendo el evangelio por distintas ciudades y que las iglesias recibían y daban la bienvenida. Hoy podemos ver esta labor en los misioneros que son enviados a las plantaciones de iglesias. Y está el otro grupo que es mencionado aquí en Efesios 4, que son los pastores maestros. Algunos ven aquí dos oficios distintos, pastores y, aparte, maestros, ¿ya? Pero creo que la gramática nos ayuda a entender que realmente es un solo oficio que es mencionado como pastor maestro. ¿Por qué? Porque hay una palabra aquí que es la que distingue a cada grupo. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, ahí está el otro grupo, a otros evangelistas, ahí está el otro grupo, y a otros pastores y maestros, ahí está el otro grupo. Entonces, este grupo se nos hace más conocido, obviamente, porque es el liderazgo que trasciende a la era apostólica y llega hasta nuestros días. Los pastores maestros son los encargados, hermanos míos, de dirigir y enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Su labor es fundamental para el desarrollo espiritual de la iglesia local. Entendemos que el apóstol Pablo no dice pastores y maestros, como hemos dicho, como dos oficios distintos, sino como un solo oficio que involucra estas dos facetas. El pastor es pastor con respecto a que él dirige la iglesia y es maestro con respecto a que él enseña a la iglesia.
Estos dos oficios, este oficio tiene que ver con la enseñanza de la palabra y el liderazgo de la iglesia. Hermanos, estos oficios son cruciales. Los que menciona Pablo aquí son cruciales para el buen desarrollo de la iglesia. Pues su mayor labor, como dice Pablo, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin estos oficios no hay edificación. Sin estos oficios no hay perfeccionamiento de los santos. Perfeccionar, cuando habla de perfeccionar, Pablo está hablando de llevar a alguien o algo a la perfección, a la madurez. Esta labor de perfeccionar, hermanos, sin duda está relacionada con el ministerio de la palabra. Porque hoy día decimos ya, el pastor necesita capacitar a los santos. Esa palabra también se usa en algunas traducciones, capacitarlos. Entonces, alguien imagina ya, capacitar significa, el pastor tiene que enseñarle a tocar guitarra a los que quieren aprender a tocar guitarra. Y tiene que enseñarle a hacer cálculos al que está encargado de finanzas. No, ese tipo de capacitación, hermano mío, no. Tiene que enseñar a pegar un clavo al que no sabe, no. Ahora, si se puede, sí, obviamente. Uno tiene la disposición de enseñar lo que uno sabe, siempre. Pero eso lo pudiera hacer un mundano también. ¿Me entiende? El pastor tiene la labor de capacitar espiritualmente a la grey. Espiritualmente, en su vida espiritual, hermanos míos. Perfeccionarlo. Entonces, hermanos míos, es una gran labor que tienen los pastores. Pero no se hace sin la palabra. No se hace sin la palabra, porque, escúcheme, Pablo ocupa la misma idea de perfeccionar cuando habla de la palabra en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el siervo del Señor o el Hijo de Dios esté enteramente preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si hay algo que produce este crecimiento espiritual, si hay algo que produce este perfeccionamiento espiritual, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero, y ahí juntamos los versículos, ¿cierto? Hacemos una teología bíblica ahí de todo eso y decimos, por lo tanto, el pastor tiene la labor de capacitar a los santos para la obra del ministerio, teniendo como principal herramienta la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Porque, hermanos míos, las metas que Dios tiene con nosotros son espirituales, no necesariamente terrenales. Quiero hacer un alcance, siempre, porque tengo la percepción de que siempre cuando yo digo, nuestras metas son espirituales, no terrenales, entonces inmediatamente nos vamos a lo abstracto. Entonces toda la espiritualidad es abstracta, entonces todo lo que haga yo terrenalmente no es espiritual. No es así, no quiero caer en ese dualismo. Estoy hablando de que principalmente lo que Dios quiere producir en nosotros tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, con un cambio del corazón. Y todo hacia afuera debe estar afectado por este cambio de corazón. Entonces, cuando hablo de un cambio espiritual, una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, estoy hablando de ese crecimiento que va a afectar todo mi mundo hacia afuera. Nunca vea la vida cristiana como dos cosas, como un dualismo, como el yin y el yang, ¿ya? No hay un dualismo, no es mi vida terrenal y mi vida espiritual, no, es una sola vida. Pero la plataforma de mi vida terrenal es mi realidad espiritual. Es mi realidad espiritual. Hermanos, entendemos entonces que lo que hacen los pastores es capacitar a los creyentes, primero, usando la palabra de Dios. Segundo, con miras a un cambio espiritual verdadero en el creyente. Y tercero, con miras a producir madurez espiritual en el creyente.
Hermano mío, en el nombre del Señor, tú estás llamado a aspirar, a caminar, a avanzar en la vida cristiana hacia la madurez espiritual. Eso es lo normal y natural en el creyente. Es normal que el creyente crezca y avance, porque es su naturaleza. Esa es la naturaleza de la vida, crece, progresa. Ahora, a distinción de la vida terrenal, nuestra vida es eterna. Y tenemos la esperanza de que un día seremos glorificados y seremos perfeccionados para siempre. Pero hermanos míos, si tú eres creyente, necesitas crecer. Hasta aquí debemos notar, hermanos míos, cuán importante es la palabra de Dios en el desarrollo y en la edificación de nuestra iglesia. Nuestra iglesia podría tomar, hermanos míos, un rumbo absolutamente distinto y perjudicial si como iglesia no ponemos la Biblia como el elemento primordial en la vida de nuestra congregación. La palabra de Dios debe estar en el centro de la vida de cualquier iglesia que se precie de ser la iglesia de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios. Junto con eso, podemos ver también lo importante que es orar y procurar que se levanten pastores, que sean fieles a la enseñanza y también en la práctica de la palabra de Dios. Hombres, como dijo Pablo, que sean aptos para enseñar, pero también irreprensibles. Una iglesia que tiene, hermanos, un gran compromiso con la palabra de Dios, enseñándola y viviéndola fielmente, es una iglesia que puede aspirar a un desarrollo espiritual saludable. Cuando hay problemas de opinión, de división en la iglesia, la palabra de Dios debe ser el árbitro. ¿Estás tú comprometido a orar por obreros apropiados para nuestra iglesia? ¿Estás orando que el Señor envíe más pastores a esta iglesia, que sean fieles a la palabra del Señor, que puedan perfeccionar su propia vida para enseñar la palabra del Señor fielmente? ¿Oras por tu pastor para que el Señor lo use, lo capacite para cumplir su función de dirigir y enseñar? Hermanos, es importante eso, la oración. Porque uno pudiera como pastor estar aquí todos los domingos improvisando, como en muchas partes hacen. Pero hermanos míos, hay almas de por medio. Hay vida, es la iglesia de que yo siempre digo, es la iglesia de Cristo. Es la esposa de Cristo. Imagínate, tenemos la esposa de Cristo en nuestras manos para tratarla bien, para enseñarle bien, para guiarla bien. Ay de nosotros si no lo hacemos. Entonces Dios usa el liderazgo de la iglesia, hermanos míos, para llevar a cabo una obra de capacitación de los creyentes. Pero la pregunta es, ¿son los únicos que sirven en la iglesia? ¿Los pastores? Bueno, aquí vamos a un punto importante. Cristo, hermanos míos, usa a miembros también de su cuerpo que cumplen la función de servir y edificar su iglesia. Los pastores cumplen la función de capacitar a los santos y también en eso edifican. Pero los santos tienen la función de servir en la iglesia y edificar la iglesia. Y esto se hace a través de los dones generales de edificación. Recordemos que Pablo en el versículo 7 del capítulo 4 dijo ya: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros recibió un don o dones de parte del Señor. ¿Y por qué Dios nos ha dado dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿yo debo agarrar mi don y vamos para adelante? No. Recuerde que en la iglesia de Corinto estaba, hermano, el desastre, el caos. ¿Por qué? Porque, hermano, tenían todos los dones. Y en términos de porcentaje es probable que casi el 100% sabía qué don tenía. Y más encima, todos usaban sus dones. Pero como una iglesia que sabe los dones que tiene, que usa todos los dones y que parece que sea una iglesia muy activa, ¿cómo
en ese escenario estaba el desastre. Porque según Pablo, 1 Corintios capítulo 13, todo lo hacían sin amor. O sea, el motor de su servicio era el orgullo. Y Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino mejor, el amor. Ahora, ¿qué lección sacamos con eso, hermanos míos? Que es imposible usar de manera correcta los dones si primero no maduramos espiritualmente. Porque yo podría tomar el don que Dios me dio y hacer pedazos a alguien si no lo uso con amor o con todas las virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros los creyentes. Entonces, hay una prioridad respecto de los dones y el fruto, hermanos míos. La prioridad es el fruto del Espíritu. ¿Amén? Porque el fruto es indicativo, no el don. De hecho, tan poco indicativo es el don que dice el apóstol, no, si van a venir falsos maestros también. No, si van a haber falsos profetas. ¿Me entiendes? O sea, hasta eso se puede falsificar. Pero el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, lo que produce el Espíritu Santo, las virtudes de Cristo en nosotros, hermanos míos, eso debemos desarrollarlo. Eso es indicativo. Por sus frutos los conoceréis. De tal manera que esto de capacitar a los santos tiene mucho que ver con predicar la palabra, enseñar la palabra para que la iglesia pueda crecer en su desarrollo espiritual, manifestando el carácter de Cristo, avanzando hacia la madurez, para que desde ese amor, como dicen dos palabras, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el verso 16, ir edificándose en amor, y también lo dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Note, el amor está presente ahí. Y también los dones. Por eso, si te causa ansiedad saber qué don tienes, bueno, echa tu ansiedad sobre el Señor. Más bien debieras estar ansioso de crecer en Cristo. Y luego el Señor va a ir revelándote el don que el Señor te ha dado. Pero hay una prioridad en cuanto a eso. Entonces, hermanos, los pastores no son solamente los únicos siervos en la iglesia. Todos somos siervos. Cristo nos ha salvado para servirle. Y ese servicio esencialmente está supeditado al cuerpo de Cristo. Hermanos, tú debes ser parte de la iglesia de Cristo. Tú debes ser parte de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo a quien servimos. No le servimos a la sociedad. Sí, la iglesia de una u otra manera es sal de esta tierra y hace bien a la sociedad, pero nuestro principal ministerio está en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. El propósito del liderazgo, entonces, hermanos míos, es capacitar a los creyentes para que estos, los creyentes, realicen la obra del ministerio. Note que según el verso 12, dice que son los santos. Traducido a nuestro lenguaje, son los miembros de la iglesia los que están llamados a hacer la obra del ministerio para producir la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo? ¿Con lo que enseña el pastor los domingos en el púlpito? No, absolutamente no. Es con lo que todos los miembros hacen, desde su don, desde su propia vida, desde su ayuda mutua, es como se edifica el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El propósito del liderazgo es capacitar a los creyentes para que ellos realicen la obra de Cristo. Por eso dice, a fin de, esto habla de un propósito. El propósito de los dones de enseñanza y del liderazgo son perfeccionar a los santos para que ellos realicen la obra del ministerio. Esto significa que la iglesia se edifica primordialmente con el servicio y la actividad propia de cada miembro. Es decir, por el servicio que cada creyente debe hacer usando los dones que el Señor le dio en amor para provecho del cuerpo de Cristo. Nota lo que dice 1 Corintios
a cada uno les dada la manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. El 60 dice, para provecho. Y esto revela, hermanos míos, varias cosas importantes. Voy a leer otro versículo para que entendamos también. Romanos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, Cristo no solo te ha dado un lugar en su iglesia para ocuparlo de una manera pasiva. No, Él te ha redimido, hermano, y te ha otorgado el precioso privilegio de servir en tu iglesia con los dones que soberanamente Él ha puesto en las iglesias. Hay varias verdades que debemos entender acerca de los dones. Primero, Dios los da soberanamente. Dios los da a que Él quiere. Por lo tanto, ese pensamiento de, me gustaría haber tenido el don de enseñar. Me gustaría haber tenido el don de misericordia. Bueno, no lo tiene nomás. A veces hay gente que vive anhelando el don de otro y nunca desarrolla su propio don. Esa gente es movida por la envidia generalmente, ¿cierto? O por el ímpetu de ser destacado. No anheles los dones ajenos, hermano mío. Anhela que el Señor revele el don que Dios te ha dado. Y además de eso, hermano mío, cuando llegues a la convicción de cuál es el don que te dio, vas a tener que entender una verdad bíblica. Ese don no es para ti. No es para ti. Jamás Dios dio los dones espirituales para el provecho personal. Es para el provecho del otro. Si Dios te dio un don a ti, es para mi provecho, no para ti. Si Dios me dio un don a mí, es para tu provecho, no para mí. ¿Me entiendes? Esa es la dinámica de los dones. Por lo tanto, si tú no estás ejerciendo tu don, todos los demás somos los perjudicados. Si yo no estoy ejerciendo mi don, todos ustedes van a ser perjudicados. Porque el don es para el provecho. Esa es la palabra que ocupa Pablo ahí en Corintios capítulo 12, para provecho del otro. Y hermanos míos, algo que quiero que entiendas también. Tú jamás vas a descubrir tu don orando. Lo descubrirás sirviendo. Jamás vas a descubrir tu don orando. El don se descubre sirviendo a Cristo. Es de esa manera en que Dios va, obviamente, dirigiendo tu corazón y tus pensamientos hasta descubrir dónde el Señor te usa con mayor libertad. Pero el don que Dios te ha dado debes desarrollarlo, debes descubrirlo, porque, hermanos míos, como dice el capítulo 4, verso 12, es a través de este servicio, esta obra del ministerio que tú haces, es que se produce la edificación del cuerpo de Cristo. No hay edificación del cuerpo de Cristo sin el servicio tuyo, el servicio mío en la iglesia. Ahora, ¿vamos a servir todo? Bueno, sí, pero nota una prioridad, una necesidad previa, el ser capacitados, el ser perfeccionados a través de la labor que hacen los pastores, con la predicación, con la enseñanza. Y cada vez que el pastor predica o que enseña, o cada vez que es enseñada la palabra del Señor en sí, ¿cierto? Es Dios capacitándote, de tal manera que tú en la vida vas adquiriendo madurez, hasta que de pronto te conviertes, ¿sabes en qué? Te conviertes en un elemento benéfico para la vida de la iglesia, en alguien que aporta al crecimiento en Cristo, en alguien que permite el progreso
de este caminar que todos nosotros estamos llevando, cuya meta es ser conformados a Cristo. Entonces, hermanos míos, no pierdas de vista eso. Si tú eres un creyente, si Dios te ha salvado, hermano, tú debes ser parte de esta edificación que Cristo está haciendo. Tú debes ser parte. Tú debes ser parte de eso. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a no solamente ser espectadores en la iglesia, sino que también siervos. Que el Señor nos ayude no solamente a ser consumidores pasivos, sino siervos activos en el reino del Señor. Amén. Anhelo con todo mi corazón que el Señor nos permita servirle, descubrir nuestros dones y servirle con todo nuestro corazón. Amén. Oremos.